Gestión, acción, valor, Capital Intereconomía. Diez y 23 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y abrimos nuestro foro de la inversión. Hoy vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, de cambio climático y de una gestora que está haciendo mucho desde hace ya muchos años e incluso muchas décadas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Patricia Arriaga es subdirectora general de Pictet Asset Management en Iberia y en Latinoamérica. Y entre lo último que estáis haciendo, que habéis publicado, es un informe en el que habláis del cambio climático y los mercados emergentes después del COVID-19. Cuéntame y ponme un poco en situación este informe, ¿por qué y con quién lo habéis hecho? Bueno, es un informe en el que nosotros hacemos un análisis detallado del cambio climático y de cómo contribuyen los países emergentes en esa transición, ¿no?, hacia una economía de emisiones cero. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, en muchos casos, en muchas materializaciones de fondos, los emergentes estaban excluidos. Y realmente los países emergentes son clave a la hora de converger hacia esta economía de cero emisiones. Y, por lo tanto, hicimos un estudio muy detallado de cómo estos países están contribuyendo positivamente en transición hacia una economía de menos emisiones. Entonces es un informe que nos sirvió de referencia para el lanzamiento del fondo de bonos climáticos que acabamos de lanzar recientemente. Esas conclusiones que dicen respecto a los países, economías emergentes, su aportación al cambio climático a día de hoy y en el futuro más cercano. Pues mira, en principio yo creo que de cara a tener una materialización real de una transición o de cambio climático, tienes que tener en cuenta a los países emergentes, porque en muchos casos lo que se hace es excluir a los más contaminantes, pero estos países están haciendo cosas para, contribuir en menor medida. Entonces, en principio, analizar las emisiones de carbono, la evolución en los últimos 4 años, ¿no? Eso es un dato cuantitativo, y luego refrendarlo con lo que nosotros llamamos la eficiencia en términos de CO2, que es medir las emisiones de carbono en los últimos 4 años en base a PIB. Por ejemplo, pues China e India son países que son muy contaminantes, ¿no? Pero desde el primer dato, las emisiones han ido descendiendo en los últimos 4 años y han ido descendiendo en términos de PIB. Por lo tanto, de cara a materializar inversiones, nosotros tendríamos en cuenta estos países, porque están haciendo progresos y, por lo tanto, son clave. Son países que cuentan a nivel mundial, a nivel de PIB, y, por lo tanto, son claves a la hora de esa transición. Claro, y es importante, nosotros como ahorradores y vosotros como gestora, el poder canalizar los ahorros para que esos países vayan por ese buen camino hacia una mejor y más rápida transición energética. Está claro, yo creo que hay que atraer capitales a estos países que están haciendo estos esfuerzos. Es verdad que en principio, en términos absolutos, pues mucha gente puede tener rechazo, pero lo que hay que tener claro es que esto es un trabajo en evolución y, por lo tanto, los países emergentes tienen mucho que decir y, por lo tanto, hay que atraer, en base a medidas de mejora, capitales a la inversión en deuda soberana de estos países. Esto es como en la educación. Hay que centrarse en los mejores de la clase, pero no hay que olvidar a los chicos que están más rezagados, porque quizás tengan un potencial tremendo, pero hay que acompañarles y hay que ayudarles en ese mismo camino, ¿no?, que es la excelencia académica. Está claro. Obviamente, pues efectivamente, al final, lo que estás materializando a través de la atracción de esos flujos, pues es, son universos diferentes que no solo te están, reportando menos emisiones, sino que además te aportan a tu cartera de bonos pues una diversificación. La regulación está apoyando también a estos países, a los que son improvers, ¿no?, por así decirlo. La regulación está apoyando y realmente casi todos estos gobiernos tienen dentro de sus prioridades, pues de alguna manera mejorar en esos datos absolutos de emisiones de carbono y, por lo tanto, están haciendo grandes progresos a la hora de contribuir a nivel global a una economía de cero emisiones. Vosotros, para ayudar a esos países, ¿no?, habéis lanzado un fondo de inversión focalizado en renta fija y que compráis la deuda de este tipo de gobiernos y también de compañías que ayudan a la transición
¿Climática? Bueno, en principio son bonos del gobierno, ¿vale? Son bonos del Estado, de emisores de países, ¿no? Los 189 signatarios del Acuerdo de París. Y aunque no son todos invertibles, ¿no? Al final tenemos un universo de unos 70 países, ¿no? Signatarios del Acuerdo de París. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí es decir, bueno, vamos a invertir en aquellos países que están contribuyendo, sus emisiones en los últimos 4 años están descendiendo, su eficiencia en base a PIB está reduciendo también, por lo tanto son objeto de inversión para nosotros. Y lo que pretendemos es crear una estrategia que te dé más o menos el perfil de riesgo-retorno de un bono global, pero con muchas menos emisiones de carbono. Es decir, que es una aproximación, este fondo es un artículo 9, es un vehículo de artículo 9, y lo que es una aproximación práctica, pero racional y dinámica hacia el cambio climático y hacia uno de los símbolos más representativos, que son las emisiones de carbono. Hay otros, pero el CO2, digamos, que es el más representativo de cara a combatir de forma activa ese cambio climático. Cuéntanos qué significa que sea artículo 9, para que el ahorrador sea consciente de la importancia que es tener este escalón. Claro, el artículo 9, digamos, que es en base a la normativa de divulgación de información no financiera de la Unión Europea. El artículo 9 se reserva a aquellos fondos que tienen una intención de impacto, ¿vale? Una intención de impacto en la materialización de los flujos hacia los países a que los diriges, y están sometidos a un nivel de restricciones de países en los que no puedes invertir, de acuerdos internacionales, y por lo tanto, son los más puristas en términos de, conseguir un impacto, en este caso un impacto medioambiental, y del artículo 9 está reservado a ese tipo de estrategias. Hablabas de 70 países que son los signatarios del acuerdo. ¿En qué tipo de países estamos invirtiendo, si apostamos por este fondo? Bueno, estamos invirtiendo en países emergentes, en países desarrollados de todo el mundo. Es países emergentes. Hombre, lo único es, para no desviarte mucho del perfil de riesgo-retorno del bono global, un índice de bonos globales, limitamos la exposición a emergentes a un 30%. Y efectivamente nosotros también hacemos exposiciones activas. Por ejemplo, Brasil, si miras Brasil, pues efectivamente es un país que ha reducido sus emisiones en los 4 últimos años, en términos de PIB también, pero, para complementar ese dato cuantitativo, tenemos un comité de expertos que nos hacen medir las apuestas activas en países que, aunque estén mejorando, pero también todavía tienen, que hacer un trabajo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, es todo lo que es la explotación en el Amazonas, ¿no? Que de alguna manera está reduciendo esa emisión de CO2. Entonces, el peso que tendría Brasil sería un peso muy pequeñito. Entonces, claro, países habituales donde nosotros vamos a tener sobrepeso, básicamente será Europa, ¿no? Más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos, efectivamente está contribuyendo también más últimamente, y países emergentes donde veamos claramente una progresión positiva en estos ratios. Es un fondo global, pero se puede comprar en euros. Tenemos clase en euro, el fondo está denominado en dólares, tenemos clase denominada en euros y clase cubierta también para todos aquellos que no quieren tener la fluctuación de pago en términos de apreciación o depreciación del dólar frente a su divisa de referencia. Recuérdame el nombre del fondo. Es Pictet Climate Government Bonds. Es el nombre del fondo. ¿Y expectativas de rentabilidad? El ahorrador, entiendo que es un fondo de inversión para la parte más conservadora de la cartera, e incluso para los ahorradores con un perfil más conservador. Bueno, yo no diría que es un perfil conservador, porque aquí tenemos un fondo cuya sensibilidad a tipos de interés es elevada. Es un fondo que tiene, en términos de sensibilidad a tipos de intereses, elevada. Obviamente, en estos momentos, como la corrección en renta fija ha sido muy, muy grande, no solo en la parte corta, sino también en la parte larga, pues obviamente es para un tipo de inversores que realmente quieren, contribuir con su inversión en renta fija a tener un mayor impacto en el cambio climático, y se benefician de una diversificación y una gestión activa a través del equipo de gestión global de bonos de Pictet. Y por lo tanto es más para bien o inversores institucionales, yo diría, carteras propias, carteras de gestión discrecional, para gente que tiene esa inquietud, y para clientes sobre todo que puedan exponerse a una sensibilidad de renta fija, pero con impacto. Muy bien, pues enhorabuena por la estrategia y enhorabuena por la selección. Patricia Arriaga, desde Pictet Asset Management. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Adiós. Susana. Gracias a todos.